Hola X, tengo algo que compartir con ustedes que apenas puedo creer yo mismo, así que no me ofenderé si lo que digo no está tomado al pie de la letra o si tienen muchas preguntas. Se trata de un proyecto al que fui asignado en los últimos años. Ahora, no se adelanten, no fue un experimento ultra secreto de la CIA MK Ultra ni nada loco por el estilo. En realidad, me asignaron para recolectar datos sobre algunos sistemas de túneles en el metro de la ciudad de Nueva York que habían estado abandonados durante mucho tiempo y que también se conectaban a otro sistema de túneles completamente separado del sistema de metro de Nueva York. Soy principalmente un científico, no el mejor investigador en mi campo, pero supongo que lo suficientemente bueno para el trabajo. De todos modos, el gobierno de los Estados Unidos, o debería decir, una empresa contratada por el gobierno de los Estados Unidos, me subcontrató para realizar este proyecto durante los últimos 20 días en total. Estos eventos ocurrieron hace unos 4 años desde esta fecha. Intentaré escribir lo más posible en formato de texto normal para facilitar el seguimiento, pero también tendré que escribir bastante en tiempo regular para poder escribir todo a tiempo. Durante las 2 primeras semanas del proyecto hice un progreso mínimo y sentí que quería golpear mi cabeza contra una pared y renunciar, pero pequeños indicios de información aquí y allá me animaron a perseverar con la tarea en cuestión. Cada vez que sentía que tenía una pista, me encontraba con un muro de ladrillos, a veces literalmente. Quería regresar seriamente, pero hay una razón principal por la que no lo hice. Fui asignado a los túneles. Tenía una cantidad limitada de información sobre los túneles que estaba investigando, pero escuchamos varios rumores de la gente. Rumores sobre un ecosistema de personas sin hogar que ocupaban una gran cantidad de túneles mucho más profundos y que, posiblemente, tenían su propia red de túneles establecida que se alejaba del sistema del metro de Nueva York. Me asignaron esta tarea solo debido a que la investigación era relativamente secreta. No era clasificada como ultra secreta, pero no querían que el público estuviera al tanto de lo que podría estar sucediendo debajo de ellos. Mientras investigaba alguna de las vías más profundas cerca de las estaciones abandonadas, noté algo increíblemente extraño, algo que no estaba en ninguno de los informes y que no habíamos escuchado en los rumores. Había unos extraños crecimientos en las vías y también colgando del techo. Eran bulbosos y carnosos, y cada vez que les apuntaba con una linterna pulsaban. No estaba seguro de si eran seres vivos o no, pero rápidamente los apodamos mutantes, o mutantes del metro, solo como una broma. El nombre no estaba destinado a ser serio en absoluto. Eran bastante fáciles de destruir. Logré pinchar uno con una viga de madera relativamente larga, y explotó como una yema de huevo. También olía peor que un maldito huevo. Destruir el bulbo hacía que expulsara una baba de olor horrible por todas las vías. El gobierno de Estados Unidos había planeado un proyecto de construcción para restaurar estas estaciones y líneas y eventualmente desalojar a todas las personas sin hogar que pudieran. Pero cualquier construcción no podía comenzar hasta que A. resolviéramos el misterio de estos mutantes y B. encontráramos e infiltráramos el escondite de los sin hogar para poder deshacernos de ellos. Simple, en realidad. Mi primer plan de acción fue hacerme amigo de alguno de las personas sin hogar alrededor de la ciudad y que frecuentaban las estaciones de metro para ver si podía obtener alguna información. Mi idea era que las personas sin hogar que no estaban en los túneles probablemente habían sido expulsadas de sus propios túneles y tal vez guardaban rencor y estarían dispuestos a dar alguna información a cambio de sobornos, alcohol y cigarrillos, por supuesto. Hice esto con varias personas sin hogar y me hablaron sobre el sector 24. Supuestamente, era el nombre de una parte más profunda del metro y su propio sistema de túneles. Se consideraba territorio prohibido para cualquiera que no fuera invitado para los expulsados. Me dijeron que también habían encontrado los mismos mutantes bulbosos que yo, pero que se mantenían alejados de ellos por instinto, y tenían tanta información como yo sobre qué eran o cómo crecían. Solo me dijeron que apestaban,
y que debía mantenerme fuera del sector 24, a menos que tuviera una invitación o un guía. Bajé y establecí un campamento base rudimentario, con todas las provisiones necesarias para sobrevivir unas semanas por si encontraba una pista, y no quería seguir haciendo el viaje de regreso a la superficie. Hice algunas anotaciones en mi diario mientras estaba allí, sobre algunas de las cosas que encontré, y las escribí ahora en formato de texto normal para ustedes. Una vez que las haya escrito, compartiré el resto de la historia después de esas. La primera entrada es una breve descripción sobre mi encuentro con los mutantes bulbosos del metro, que encontré tanto en las vías como colgando del techo del metro y los túneles. Aparecen principalmente como crecimientos carnosos bulbosos, y parecen aparecer solo donde es húmedo. Sus tamaños pueden variar drásticamente dependiendo del área en la que los encontré. Estaba realizando una inspección como de costumbre cuando me topé con una sección masiva de ellos, todos juntos. Un grupo enorme de ellos había invadido por completo una pequeña sección de una de las vías. Toda la habitación estaba pulsando con ellos. Parecía como si todos estuvieran respirando al unísono. Cada uno también tenía pequeños vellos que eran difíciles de ver a menos que tuvieras luz directa sobre ellos. Es posible que fueran pequeñas antenas sensoriales que usaban o posiblemente algo más. Parecían algún tipo de crecimiento fúngico. La habitación olía horrible, así que traté de no quedarme demasiado tiempo. La entrada 2 se refiere a un rastro que descubrí y que confirma que definitivamente hay personas viviendo más profundamente en el sistema en algún lugar. Las personas con las que hablé inicialmente me mintieron y me dijeron que nadie vivía aquí abajo hasta que les ofrecí algunos sobornos y admitieron la existencia del sector 24. Encontré múltiples señales de vida aquí, ollas y sartenes desechadas, tenedores de plástico y también bandejas y trapos viejos y ensangrentados tirados en el suelo. Me encontré brevemente con un hombre al que he estado tratando de rastrear desde mi primer encuentro con él. Era increíblemente recluso y huía cada vez que intentaba interactuar con él. A veces podía escuchar el sonido de él corriendo cuando supongo que me acercaba a su ubicación y él escuchaba mis pasos. Siempre encontraba objetos desechados después de escucharle correr. Rastrearlo no es fácil, y con tantos pasajes extraños y túneles similares, es demasiado fácil perderlo aquí abajo. Ir demasiado profundo no vale la pena sin más información. He escuchado gritos fuertes en ocasiones mientras estaba aquí. Usualmente eran increíblemente guturales. No sonaban humanos en absoluto. Dudaba que fueran del hombre al que he estado rastreando. La entrada 3 se refiere a los símbolos extraños y grafitis que he encontrado en las paredes y pisos mientras exploraba aquí abajo. Los símbolos suelen ser bastante similares, en que comparten muchos de los mismos elementos con ligeras variaciones. Usualmente, tiene que ver con la imagen de un ojo con una mano cubriendo el ojo y cosas así. Los he encontrado pintados con aerosol en varios lugares, así como rayados en la pared con quién sabe qué. Donde están colocados los símbolos suele ser aleatorio, pero a menudo encuentro un grupo de al menos uno o dos de los mutantes bulbosos reunidos cerca de donde se han dibujado estos símbolos. No estoy seguro si hay alguna conexión aún, pero sucede con tanta frecuencia que no parece ser una coincidencia. La entrada 4 detalla algunas tuberías extrañas y desconocidas que recorren el metro y que supongo están diseñadas para bombear desechos. Estas no fueron colocadas por quienes construyeron el metro y no teníamos idea de dónde exactamente vendrían los desechos hasta que nos hablaron sobre la comunidad de personas sin hogar en los túneles de abajo. No tengo ni idea de cómo lograron instalar tuberías y hacer que funcionen siquiera un poco. Es posible que las hayan creado ellos y que estén conectadas al sistema de alcantarillado y fueron construidos por nuestro personal, pero no tenemos registro de ello. No parecen estar funcionando activamente y solo funcionan en ciertos momentos durante la noche. Nunca las he escuchado funcionar durante el día. En puntos aleatorios, a menudo expulsan esta extraña bilis negra, que parece casi alquitrán en apariencia. Esta bilis es increíblemente viscosa y pegajosa y no es fácil de quitar. Parece tener un efecto algo corrosivo en el caucho, ya que al pisarlo hizo que se comiera las suelas de mi bota de agua. Nunca afectó el material de ninguno de mis otros zapatos cuando los probé. La entrada 5 de mi diario intenta determinar al menos un diseño rudimentario tanto del metro como del sector 24, cuya exploración compartiré después de mis entradas del diario. El mapa que me dieron mis superiores para la exploración de los sistemas del metro y túneles abandonados es completamente inexacto y a menudo me lleva a callejones sin salida por la ruta equivocada. Es posible que el mapa esté desactualizado y sea de cuando las estaciones fueron abandonadas,
pero parece extraño que los túneles de las estaciones abandonadas hubieran sido trabajados después de que dejaron de usarse. La arquitectura aquí abajo es extraña y parece no tener lógica alguna. El espacio a menudo se desperdicia y se colocan muchos pasajes estrechos que parecen no llevar a ninguna parte, al menos no ahora. Todo el lugar parece haber sido construido de manera deliberada para desorientar a las personas para que no puedan encontrar su camino más profundo o lo que están buscando. He logrado entender un diseño aproximado, al menos lo suficiente para arreglármelas por ahora, pero aún tengo problemas ocasionalmente, especialmente cuando persigo al hombre recluso. Más tarde, descubrí que el sector 24 sí tiene cierta lógica y el mapa provisional que dibujé se parece a algún tipo de forma intrincada de la que no puedo recordar el nombre en este momento. La entrada 6 es mi crónica de los diversos pasajes bloqueados que he estado encontrando y que han obstaculizado severamente mi capacidad para avanzar hacia el sector 24. Hasta donde sé, no ha habido construcción en estos túneles de metro abandonados durante unos años, pero se han hecho algunas modificaciones obvias recientemente. No pueden haber sido instaladas hace más de 5 años. Esa es mi suposición de cuándo empezó la comunidad de personas sin hogar aquí abajo. Barras de acero y cosas bloqueando caminos enteros y entradas. El sector 24 debe estar más allá de estos obstáculos. Es posible que haya una entrada o entradas que solo la comunidad conozca y esté usando para acceder al sector 24 sin ser visto. La única forma de acceder será encontrar a alguien que pueda mostrarme estos caminos. Mi última entrada de interés en el diario es algo que noté unos días después de empezar mi investigación. Me encontré con un descubrimiento perturbador para la cual no tengo una explicación racional. Hay una extraña grabación que se reproduce en estos túneles todos los días sin falta. Cerca de las entradas bloqueadas al sector 24, alguien ha instalado un sistema de audio con altavoces que reproduce la misma grabación todos los días durante aproximadamente 1 hora antes de detenerse. El sistema de audio parece ser bastante antiguo, más antiguo que las barras de acero que se han colocado al menos. La grabación que se reproduce es difícil de describir. Suena como la voz atronadora de un hombre, gritando algo con todo el poder de sus pulmones. El idioma no suena como ninguno que haya escuchado antes. No puedo identificar el acento del hombre ni de qué país es. A veces puedo escuchar llantos y gruñidos apagados en el fondo de la grabación. Son difíciles de escuchar debido a la voz atronadora, pero se pueden oír débilmente en el fondo, casi como si se hubieran captado por accidente. La voz atronadora de los altavoces y las vibraciones parecen tener algún tipo de efecto en los mutantes bulbosos que mencioné anteriormente y han causado que pulsen e incluso han hecho que uno caiga del techo y explote por el impacto. Por suerte, estaba a una distancia segura cuando esto sucedió. Lo que te contaré ahora fue mi último día realizando esta investigación y el día en que me aventuré en la parte más profunda del sector 24 en sí. Mis recursos empezaban a agotarse, nuestras pistas se estaban volviendo escasas y la paciencia de mis superiores estaba disminuyendo rápidamente. Básicamente, me dieron un día más para hacer progresos significativos o iban a elegir la opción nuclear, no literalmente. La noche antes de mi último día, ocurrió un incidente desafortunado. Me desperté para descubrir que todo mi equipo había sido saqueado y no quedaba absolutamente nada que pudiera usar. Se llevaron todo mi equipo de cámara, mi linterna y mi mochila. Por suerte, mi diario estaba en mi carpa junto a mí, por lo que pude compartir las entradas contigo. Me despertó el sonido tronador de los altavoces que parecía ser aún más fuerte de lo habitual, y ahora estaban reproduciendo algo diferente a la voz atronadora habitual. No había palabras discernibles, solo ruidos, gritos, gruñidos, alaridos, rugidos. Todos sonaban como si viniera de un humano, pero era un contraste tan extraño con la mención anterior. Estaba a punto de rendirme y abandonar el resto de mi investigación debido al robo, pero me dieron una oportunidad. A partir de aquí, continuaré en texto normal. Me levanté y ni siquiera me molesté en empacar mi carpa y las cosas adentro. Técnicamente es dejar basura, pero da igual. No es como si me reprendieran. El mapa rudimentario que dibujé también estaba garabateado en mi diario, así que no me preocupaba encontrar mi camino de salida. Mientras comenzaba a hacer el viaje, escuché algo que llamó mi atención. Oí el tintineo de algo metálico antes de que hubiera un fuerte golpe. Sonaba como si el mismo objeto metálico hubiera sido arrojado al suelo. Rápidamente, pero en silencio,
Me dirigí hacia la fuente. No estaba preocupado en absoluto. La única persona que había encontrado hasta ahora era el hombre al que estaba siguiendo, y tenía una fuerte corazonada de que era él. Pensé que probablemente había sido él quien me robó también. Doblé la esquina del túnel y lo vi recostado contra una pared. Estaba un poco cauteloso de acercarme a él, porque no había tenido una interacción adecuada con él, así que no sabía cómo reaccionaría. Me acerqué sigilosamente a él y cuando estaba a punto de alcanzarlo, abrió los ojos de golpe y tomó una gran bocanada de aire. No era un hombre mayor, parecía tener unos 30 años. Su ropa estaba hecha jirones y no cubría completamente su pecho, que tenía una enorme cantidad de cicatrices. Le pregunté si estaba bien, pero no respondió de inmediato. Me miraba, pero era como si me mirara a través de mí. Me pregunté si era mudo, tal vez la gente aquí abajo hablaba su propio idioma, pero finalmente me respondió en inglés. Me dijo que pensó que estaba muerto, que había muerto en su sueño y pensó que nunca se despertaría de nuevo. Le pregunté qué demonios estaba haciendo aquí abajo y por qué siempre huía de mí. Me dijo que vive en una comunidad y que si alguna vez descubrían que había hablado con alguien de la superficie, sería castigado. Dijo que ya no le importaba por qué lo habían expulsado, algo sobre una disputa sobre quién debía ser el líder y sobre cómo la gente había sido tratada recientemente. Me dijo que muchos de sus amigos habían desaparecido durante los últimos meses y que las personas que él cree que son responsables no le dicen qué hicieron con ellos. Cree que los asesinaron y que los arrojaron en algún lugar de los túneles del sector 24 para evitar que él obtuviera más apoyo para convertirse en el líder de la comunidad. Me quedé sorprendido, pero sentí una oportunidad. Le conté por qué estaba aquí abajo y que estaba investigando. Le hablé sobre lo que el gobierno estaba planeando hacer y que expulsarlos podría llevar a que fueran castigados y los destinos de sus amigos serían investigados y descubiertos. Al principio estaba indeciso. Todavía tenía otras personas con las que vivía y con las que estaba bien y no quería arruinar el lugar para todos los sin hogar que no tenían otro lugar. Por otro lado, me dijo que estaba preocupado de que más personas fueran abusadas y asesinadas eventualmente si se permitía que continuara. Dijo que estaban empezando a dejar que las personas que no seguían todas las reglas que imponían se murieran de hambre y eventualmente los expulsaban de regreso a la superficie. Después de pasar mucho tiempo hablando con él, unas horas según mi cuenta, y ganar su confianza, aceptó escoltarme al sector 24 a través de una de las entradas menos utilizadas que conocía. Me dijo que me guiaría y me mostraría el camino hacia su campamento, pero que no iría más allá de eso, ni ayudaría en nada de lo que el gobierno iba a hacer. Estaba decidido a evitar la violencia. Le pregunté si fue hoy cuando lo expulsaron de la comunidad, pero me dijo que habían pasado unos 10 días desde que puso un pie allí, pero aún así, evitaba a la gente por si acaso podía resolver todo pacíficamente. Saqué mi diario y le mostré el mapa que dibujé, y me dijo que había acertado en la mayoría de las cosas, excepto en algunos callejones sin salida que había marcado. Le pregunté qué quería decir con eso, y simplemente me dijo que no todos los callejones sin salida son realmente callejones sin salida. Me llevó al final de uno de los túneles cerca de uno de los abandonados muy profundos donde solo había un callejón sin salida, solo un muro de ladrillos puros. Me llevó al final y a la izquierda, y comenzó a quitar algunos ladrillos de la pared. Estaba sorprendido mientras sacaba suficiente ladrillo cerca del suelo que se abrió un túnel muy pequeño por el que se podía gatear. Estaba reacio a hacer el viaje porque parecía que fácilmente podría quedarme atascado allí, incluso con mi cuerpo pequeño. Él me dijo que él lideraría el camino, así que acepté. Además, ya estaba demasiado profundo para renunciar ahora. Si pudiera obtener información crucial en mi último día y ahorrar a mis superiores algunos costos masivos de mano de obra, entonces me amarían para siempre y sería bueno para mis bolsillos. También había una especie de lodo negro y extraño que tenía un par de milímetros de alto y que básicamente estábamos arrastrando nuestros estómagos sobre él, y temo pensar que es. Estaba bastante seguro de que no era mierda, pero tal vez eso fue solo un pensamiento optimista. Finalmente salimos gateando al otro lado, y el lugar era espeluznante como la mierda. Es otro túnel del metro, uno que nunca había visto antes, y hay como linternas colgando todo el camino por el túnel. No proporcionan mucha luz, pero definitivamente era mejor que nada. Mientras caminamos por el túnel, noté que habían muchas más de estas marcas que vi antes por todas partes en las paredes. No eran las mismas que antes. Las marcas parecían ser aleatorias y también tenían flechas y otros marcadores al lado. Creo que podría ser un código o un idioma que usan, pero realmente no logro entenderlo.
También había muchos grupos de estos mutantes, más de los que he visto antes, colgando del techo como estalactitas pero más gruesas y agrupadas en rincones del lugar. El tipo me llevó más y más profundo en los túneles mientras simplemente hacemos pequeñas conversaciones incómodas. De repente, se detuvo. Intenté preguntarle qué pasa, pero me calló. Instantáneamente me quedé callado. Podía escuchar algo viniendo desde más adelante en el túnel, muy débilmente. Me dijo que aquí abajo está la puerta de la comunidad y que no deberíamos seguir más adelante. Le pedí que al menos me muestre la puerta, pero se negó rotundamente. Lo que sea que estábamos escuchando lo estaba asustando seriamente. El sonido creció lentamente pero seguramente. Era un maldito gruñido. Luego escuché un fuerte golpe y el tipo básicamente se asustó. Me dijo que teníamos que irnos ahora y que esto era una mala idea. Me dijo que probablemente eran ellos y que sabían que estábamos aquí abajo. Me dijo que se habían vuelto más violentos y que probablemente lo matarían a la vista por traer a un forastero aquí. Vaya, gracias por decírmelo ahora. El gruñido se volvió más y más fuerte, y escuchamos un sonido de crujido que comenzó a crecer a medida que el gruñido se detenía al final del túnel en el que estábamos pero manteniendo su volumen. Le pregunté si tomó mi linterna antes y él me dijo que sí. Toma esto. Sacó mi linterna, me la dio y yo la encendí. No había nada allí arriba excepto más de esas cosas mutantes bulbosas, pero aún así empezamos a retroceder. Mientras lo hacíamos, el gruñido se convirtió en un rugido repentino que hizo que todos los mutantes bulbosos tiemblen. Pensé que todos iban a explotar con la fuerza del sonido. Mientras retrocedemos, uno de ellos cayó del techo. No tenía forma de estalactita, era gordo y carnoso, simplemente cae sobre su cabeza. Me da muchísimo asco. Él está gritando como si su vida dependiera de ello. Él está tratando desesperadamente de quitárselo de la cabeza, pero sus manos solo pueden atravesarlo y no pueden sacudirlo. En lo que parece ser una eternidad, pero fueron solo unos momentos. Sus manos caen a los lados y él se arrodilla. Estaba confundido y asustado. No tenía idea de lo que estaba pasando. La cosa siguió vibrando en su cabeza y su cuerpo entero comenzó a convulsionar. Empecé a retroceder hacia donde vinimos. Solo quería salir de aquí. Su cuerpo dejó de convulsionar y se quedó quieto por un minuto. Luego comenzó a levantarse. No. Comenzó a caminar hacia mí. No como lo era una persona normal. Era como si tuviera que luchar contra su propio cuerpo y piernas para que se muevan. Estaba como arqueado y casi arrastraba los pies por el suelo. Comencé a correr tan rápido como pude hacia atrás por el túnel. No me iba a quedar ahí para investigar qué demonios estaba pasando. Llegué al agujero por donde gateamos en tiempo récord y luego comencé a escucharlo. Golpes. Sonaban como truenos. Alguien estaba corriendo hacia mí. Me obligué a entrar en el espacio de gateo e intenté no pensar en el espacio reducido. Me arrastré lo más rápido que pude, pero justo cuando estaba al final, pude escuchar gruñidos al otro extremo del espacio de gateo por donde entré. Era ese mismo maldito gruñido. Me puse de pie frenéticamente y comencé a poner los ladrillos de regreso lo mejor que pude donde estaban originalmente. Mientras los volví a poner, alcancé a ver algo, un vistazo rápido. Era el rostro del hombre sin hogar. Sus ojos eran de un amarillo luminoso, su rostro se veía gris y su expresión facial lucía tensa. Regresé a la superficie tan rápido como pude y me registré en un motel cercano. No informé adecuadamente durante varios días, ni siquiera tenía la fuerza para hablar. Les conté sobre la ubicación del sector 24, les conté cómo lo encontré, les conté de la entrada y de la política del lugar. Pudieron notar que estaba muy afectado y me preguntaron si había algo más. Les dije que no me creerían, pero de todos modos, les expliqué la situación del hombre sin hogar y los mutantes bulbosos. Mi superior simplemente asintió, se levantó y salió de la habitación. Me pagaron muy generosamente como pensé que sería por mi descubrimiento, y mi investigación fue cerrada de inmediato. Lo último que supe es que estaban enviando a personas para limpiarlo. Esa es toda la información que tengo para ti, lamentablemente X. No tengo idea de si ya lo limpiaron o qué más encontraron. Solo escribir estas cosas me están haciendo sudar. Puedo responder preguntas si las tienen, pero creo que probablemente ya proporcioné suficiente detalle con esta publicación.